Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, con el grupo conformado por Josué Chihuahua, Mateo Cueva y mi persona, Alfredo Chibano, vamos a presentarles 5 ejercicios realizados en MATLAB. Bueno, el primer ejercicio corresponde a seleccionar, graficar funciones en MATLAB. La primera opción, aquí como dice, pues se grafican múltiples funciones en una misma ventana, y la segunda opción es graficar funciones divididas en matriz de subplots. Entonces, para esto, lo que se hizo es que, bueno, el usuario elige entre una de esas dos opciones. Luego, se crea un vector X que va de menos 10 a 10, con pasos de 0.1, y se hace con un for, que está aquí. Luego, se usa lo que es la lista de colores y los estilos de línea para que cada función se vea diferente a la hora de graficar. Aquí, cuando se elige la opción 1, se puede preguntar cuántas funciones se desea graficar, y aquí con el for, básicamente, pues, el usuario selecciona la función x cuadrado, x al cubo, seno de x o coseno de x. Luego, claro, básicamente se grafica con un color y estilos distintos. Se usa lo que podría ser el hold on para que todos se dibujen en la misma figura, y se activa la leyenda name para mostrar los nombres de las funciones. Ahora, si se elige la opción 2, se pide el número de filas y de columnas, como se puede ver aquí. Y esta determina cuántas funciones se van a graficar. Y aquí también se repite el proceso de elegir la función, calcular y graficar, y cada gráfica se coloca en su lugar. Y después, básicamente, si la opción no es válida, puede salir el mensaje de error. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Aquí al seleccionar la opción 1, podemos poner 3, y aquí podemos elegir estas opciones. Y aquí se ve cómo se dibujó la x cuadrado. Ponemos este, y se dibuja la otra función, y el otro número, y se dibuja la otra función, y al final salen estos resultados. Y entonces, para la opción 2, lo que se hace aquí es número de filas, número de columnas, y aquí de igual forma podemos hacer esto. Y al momento de maximizar, podemos ver cómo se dibujaron cada uno por separado. Bueno, vamos a seguir con el segundo ejercicio, en donde se nos pedirá seleccionar qué función se necesita analizar. Si se selecciona 1, se trabajará con una función lineal, y si se selecciona 2, se trabajará con una función exponencial. Entonces se usa this para mostrar las opciones que se tienen. En este caso son funciones lineales y exponenciales, y se le pide que ingrese una de las dos opciones. Si escoge la primera opción, se tendrá que ingresar 2 puntos para definir las rectas. En este caso es de x1, y1, x2 y y2. Estos puntos ingresados se envían a la función llamada función lineal, la cual con estos puntos se va a calcular la pendiente de m con la fórmula que ya se conoce. También se calcula b usando la forma y es igual a m de x más b, y por consiguiente se muestran las pendientes y la ecuación en la gráfica. A continuación se van a calcular los puntos de corte de la función ingresada. Primeramente es igual a x a 0, y después se hace lo mismo igualando y a 0. Esto para mostrar en el gráfico los puntos de corte. También se grafica la función usando linspace. Esta línea crea un vector de 100 valores equidistantes entre el mínimo y el máximo de x1 y x2, ampliando el rango de 2 unidades por cada lado. Esto nos sirve para tener un eje x más amplio y una gráfica más suave. Se usa figure y plot para graficar la función que se escogió. Para esto se congela la gráfica anterior para seguir añadiendo opciones y más cosas a la gráfica, tales como los puntos de corte, y también se muestra la ecuación en el y. También se usa read-on para usar una cuadrícula sobre el gráfico para mostrarla, y también se da un título de la gráfica de la función lineal. Este es el resultado de la gráfica. Una vez que se ingresan los puntos, se muestra la pendiente, el intercepto que es b, los puntos de corte, y esta sería la figura 1. En cuanto a si es que se elige la función exponencial, se muestra también una línea generada por un vector con 500 valores equidistantes. Esto va a servir para tener opciones más amplias de 0 a 10 y de 0 a 350. También se va a determinar aproximadamente el mínimo y máximo del rango evaluado usando un for y también un if en cada una de las opciones, y también se calculan los puntos de corte, en este caso igualando x a 0. Se muestra la información de la ecuación, el punto de corte, el valor mínimo, el valor máximo y la asíntota, y se muestra la gráfica usando plot y hold on. También se muestra la asíntota
con diferentes especificaciones. También se muestra el punto de corte y se muestra la ecuación ingresada por el command window en la gráfica según una coordenada especificada. En este caso es -9 y -2 para que se pueda visualizar la ecuación. También se dan títulos y por último se muestra esta figura, la cual corresponde con lo ingresado. Finalmente también tenemos la parte de ayudas en las que se puede ingresar fiel, principal funciones y se va a encontrar unos mensajes de ayuda, si es que tal vez en algún punto se están perdiendo. De igual manera en la función lineal y exponencial. En el ejercicio 3 lo que se nos pedía era básicamente la conversión de binario a octal y hexadecimal. Como primer paso se tiene que el usuario tiene que escribir un número binario como cadena, es decir, como string. El segundo paso es la validación con solo dígitos 0 y 1 y que además la cadena no debe estar vacía. Y si hay otros caracteres, el programa termina con un mensaje de error. Aquí en el paso 3 lo que se hizo fue la conversión a octal, en el cual el sistema octal trabaja en grupos de 3 bits, así que se complementa con 0 si no es múltiplo de 3, como se puede ver acá. En esta parte, la división en bloques de 3 bits se convierte la cadena en una matriz donde cada fila son 3 caracteres. Y aquí la conversión de cada bloque es de 3 bits a decimal. En este paso 4 lo que se hizo fue la conversión manual a hexadecimal. Igual que en el octal, pero ahora se completa para que el número de bits sea de múltiplo 4, como se puede ver acá. Aquí, básicamente también, lo que se hizo fue, pues, en la conversión a decimal y luego a hexadecimal. Entonces, se usa xmap para convertir el valor decimal a su símbolo hexadecimal. Y básicamente la función auxiliar que se usó, que convierte un grupo de bits como, digamos, 101 a decimal. Entonces, para demostrar, básicamente, aquí iniciamos un número binario, podría ser este, y aquí lo que hace es mostrarnos las divisiones octales, 001, 001, y el número octal sería 11. Y aquí las divisiones hexadecimales, que hace 4 dígitos, entonces simplemente es un solo bloque. Y aquí está el número hexadecimal, vendría a ser el 9. Y con esto ya el ejercicio estaría completado. Seguimos con el tercer ejercicio, del cual se trata de normalizar un número binario, ya sea en 16 o 32 bits. Entonces lo que se le va a pedir es que ingrese la opción 1 o 2 según lo necesiten, ya sea 16 o 32, y se va a seleccionar, si es que seleccionó 16 bits, se va a ofrecer con un máximo 16 bits. Y de igual forma, si es que selecciona la segunda opción, el máximo sería 32 bits. Si es que no elige ninguna de las dos opciones, la opción será invalidada. Sí, como siguiente punto, se va a ingresar un número binario con coma. Aquí solo se va a aceptar ceros y unos y que haya solo una vez la coma. Entonces, para esto vamos a recorrer con un for. Cuando el número sea una coma, se va a hacer una cuenta de las comas que hay en lo que ingresó. También, si es que el número que ingresó no tiene ceros ni unos, es que el número no es válido. De igual forma, si es que la coma es 0 o mayor a 1, y si es que el número no es válido, se va a mostrar un mensaje de error, en donde el número solo debe contener ceros, unos y una única coma. Para realizar la normalización se va a separar en partes enteras y partes fraccionales. Además se va a usar una coma encontrada para separar estas dos partes. También se va a recorrer con un for y se va a utilizar un if, en donde el número, si es que se llega a una coma, se va a ofrecer el valor de 1 en la variable de coma encontrada, cuando esta se encuentra. De ahí, cuando la coma todavía no se ha encontrado, es porque seguimos en la parte entera, entonces se va a añadir los números a la parte entera. Si es que ya se encontró la coma, se va a añadir a la parte fraccionaria. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que verificar la cantidad total de bits. Si es que este supera, se va a dar un mensaje de error. Si es que el total de bits ingresados es mayor al máximo. Si es que no, se va a seguir. Entonces, lo siguiente que se va a hacer es unir la parte entera y fraccionaria para trabajar sin la coma. El número sin coma va a incluir la parte entera y fraccionaria. Entonces, para esto se va a usar la variable del primer 1, en donde el primer 1 nos va a servir para realizar la normalización. Entonces, cuando se recorre con un for y se llega a un 1, se va a guardar eso en una variable del primer 1. Si es que no se encuentra, el número no contiene ningún 1, por lo tanto no se puede normalizar. De ahí seguimos creando la matriza, los cuales van a ser todos los bits después del primer 1. Se recorre también con un for, en donde va a empezar en el primer 1
el valor siguiente hasta el tamaño del número 5. Esto se va a añadir en la matriza y después de hacer esto, si es que se eligió la primera opción, que sería 16 bits, si es que el primer 1 es menor o igual al tamaño, el primer 1 estará en la parte entera, si no, está en la parte fraccionaria. Eso nos va a servir para identificar si es que el 1 está antes o después de la parte fraccionaria y así identificar el exponente. También, de esta manera, el exponente, si es que está en la parte entera, solamente se va a usar el exponente con el tamaño de la parte entera. Si no, el exponente en la parte fraccionaria sería el negativo del primer 1 menos el tamaño de la parte entera. Esto se va a mostrar en un fprintf. Dentro del ejercicio 5 tenemos el método de Gauss-Seidel. En este caso vamos a implementar este método iterativo para resolver el sistema de ecuaciones lineales de la forma ax igual a b. Entonces aquí el usuario va a ingresar una dimensión del sistema, la matriz del coeficiente a y el vector independiente b, y finalmente obtener el error deseado. Entonces para ello vamos a solicitar los datos al usuario. En este caso utilizamos la variable n para determinar de cuánto será nuestra dimensión de la matriz. En este caso solicitamos al usuario también de la matriz a, que debería ser n por m. Después ingresaríamos la matriz y inicializaríamos esta matriz con el tamaño n por n con 2 ceros. Y aquí utilizaríamos el ciclo for, en este caso un i para las filas y un ciclo for con la variable j para las columnas. Entonces aquí pediríamos ingresar cada elemento de la matriz A. Después ingresaríamos el valor del vector b y inicializaríamos un vector con la columna b y con ceros. Igualmente utilizaríamos nuevamente un ciclo for para ingresar cada elemento de este vector. Finalmente vamos a ingresar el error deseado, en el cual vamos a pedir que ingrese este error para detener el algoritmo. Después vamos a utilizar la inicialización, en este caso con los valores de x, que inicializarían la solución x con ceros, y la copia de la solución anterior para el cálculo del error. Después venimos a utilizar nuevamente el error para iniciar con la mayor cantidad que tenemos registrada para el error, y contaremos con el contador de las iteraciones. Aquí ya registramos la función Gauss-Seidel, utilizaríamos el while, igualmente con el ciclo for y j para las filas de columnas, en la cual se le calcula la suma de la matriz y se actualiza el valor de x y con la fórmula de Gauss-Seidel. Después calcularemos finalmente el error relativo usando la gama infinita del máximo absoluto y la diferencia máxima entre iteraciones del máximo valor absoluto de x actual y evitar la división por cero. Y finalmente obtenemos el error relativo y actualizaremos estos valores de x con la nueva solución, y esto se incrementaría mediante el número de iteraciones. Y finalmente presentaremos los resultados de los datos que haya ingresado el usuario. Como podemos observar, aquí el usuario ingresa la dimensión de la matriz, en este caso 3, la idea es ser una dimensión de 3 por 3, y vamos completando cada uno de los campos de la matriz, y finalmente ingresaremos también los datos del vector b, y ingresaríamos el error deseado. En este caso, un 0,001%, y cual nos daría una solución aproximada de 10 iteraciones, y demostrándonos todas las funciones que se aplicaron dentro del método iterativo de Gauss-Seidel. Ok, vamos a seguir con las complicaciones que presentamos nosotros al realizar estos ejercicios. Como primer punto, alguna dificultad, que fue la más importante, se podría decir, fue la complejidad aumentada debido a que no se pueden usar funciones directas de MATLAB para resolver los ejercicios. Esto también implicó la necesidad de investigar funciones adicionales a las explicadas en clase por el docente para poder resolver estos ejercicios, sin problemas. También se identificó problemas relacionados con errores de codificación que se evidenciaron cuando se quería ejecutar el problema. Además, el uso de funciones que se conocen en MATLAB como function nos implicó también problemas o desafíos, ya que esto nos podía ayudar para acelerar el proceso de resolución. Y finalmente, hubo dificultades en la organización óptima en cuanto a la selección de opciones en el command window. Para los roles y aprendizajes dentro del equipo, fuimos responsables en adquirir todo esto en cuanto a la documentación que se elaboró para la estructura del informe. Se realizaron las revisiones adecuadas para asegurar la calidad y coherencia de los ejercicios, y como aprendizajes más importantes vendrían a ser la aplicación de estas prácticas de métodos numéricos como Gauss-Seidel, entre otros, y el trabajo colaborativo en entornos técnicos. También la importancia de validar estos resultados y que sean efectivos, y el desarrollo de habilidades de documentación, como se mencionó, y la mejora en la comunicación efectiva para presentaciones académicas.